ponemos el foco en los fenómenos y las prácticas de nuestra sociedad. Observamos y experimentamos para producir ciencia. Transferimos conocimiento para aportar al debate público. Voces del CIPECO. Voces del CIPECO. Investigación, desarrollo e innovación en comunicación. Una serie de podcasts del Centro de Investigaciones en Periodismo y Comunicación, Héctor Toto Schmuckler. Este ciclo forma parte de las producciones de Anarchivo.podcast, la editorial de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Violencia siempre se escribe en plural. Violencias. Cuando se muestran en los medios de comunicación, las violencias pueden convertirse en espectáculo, en mercancía, y se contagian, se potencian. Cuando las violencias se reproducen desde los medios de comunicación, hablamos de violencias mediáticas. El Observatorio Violencias de Género en los Medios Masivos Cordobeses, radicado en CIPECO, analiza el modo en que se realizan las coberturas periodísticas de femicidios y violencia de género en los medios de comunicación. La magíster María del Carmen Cabezas dirige este observatorio. La idea es ver qué dicen los medios o cómo abordan los medios masivos de Córdoba problemáticas o hechos noticiosos que abarquen noticias de violencia hacia las mujeres o cuerpos feminizados. La violencia de género es un tipo de violencia que está basada en una forma de organización social donde hay desigualdad. Básicamente la que más se expresa es la desigualdad entre varones y mujeres, o podemos llamar masculino y femenino. Y la violencia que se ejerce entre personas en base al género va mucho más allá que la violencia que se puede dar dentro de una pareja, porque una puede sufrir violencia de género en otros ámbitos y estar atravesado por muchas otras relaciones mucho más complejas, que por ahí, si solamente nos quedamos en esa categoría, si los medios solamente siguen trabajando la violencia de género como la violencia que se da en la pareja, perdemos otros acontecimientos marcados por la violencia que sufren especialmente las mujeres y quedan sumamente invisibilizados. Por ejemplo, que una mujer que trabaja en un sector sociosegregado, en comedores comunitarios, que no reciba un salario digno por el trabajo que está haciendo, eso me parece que puede llegar a ser considerado como violencia de género, en tanto la tarea que está haciendo es una tarea fundamental de cuidado, que sabemos que dentro de nuestra sociedad las tareas de cuidado están sumamente desvalorizadas. Entonces toda la precarización que recae sobre su tarea, eso también puede ser considerada violencia de género y sin embargo no queda tematizada como tal. El avance de los movimientos feministas y de las mujeres en las calles logró instalar en las agendas mediáticas los problemas de violencia contra las mujeres. Sin embargo, incluir los temas no alcanza cuando el abordaje periodístico transforma en espectáculo la violencia. Si no se habla de femicidio, no quita de que sigan habiendo espectacularizaciones de ciertas muertes o ciertas formas en que estas mujeres han muerto, o esta idea de que muy característica del periodismo, ¿no? Le vamos a dar voces como si fuera tanto la víctima y el victimario serían como las dos campanas, ¿no? Esta posición clásica del periodismo, como si fuesen estas dos campanas, en estos casos en particular, si tuviesen una igualdad de condición, ¿no es cierto?, la víctima y el victimario, como si fuese una nota de política, ¿no? Bueno, hablamos con el político tal, el político mengano, de la oposición. Bueno, en casos de violencia de género, por más que se quiera seguir con ese principio clásico del periodismo, hay que ver qué supone cuando le das voz a quien cometió el acto violento, si efectivamente estás haciendo escuchar la otra campana o estás revictimizando a la víctima, ¿no? El caso de Luana, que es una chica que ella denunció violencia de género de su jefe, Diego Concha, y que después se suicidó, y hace muy poco tiempo, hace un mes y medio atrás, se le hizo una entrevista a Diego Concha en el penal, y bueno, se hizo como mucho hincapié en que él no había hecho nada, que él era la víctima. Bueno, yo creo que esta idea de supuestamente como darle la voz a las dos campanas es un retroceso.
no sé si es un retroceso, pero bueno, vuelve a victimizar, a poner en duda la palabra y sobre todo de una persona que ni siquiera está para defenderse. Es algo que vuelve a victimizar y no está bueno, digamos, para la sociedad en general y mucho menos para lo que tenga que ver la cobertura de temas de violencia de género. Y además la lógica del clic, digamos, tampoco podemos obviar el hecho de que son empresas que están atrás de un capital, digamos, que están con el interés de conseguir audiencia para tener más ingresos. Por ende, ante una cobertura más o menos ética y el clic, y yo creo que la mayoría de las empresas van hacia ese lugar, digamos, por mucha buena voluntad que tengan las periodistas o por mucha buena voluntad que tenga una editora de género, si tienen que vender y el titular va a salir como con el más espectacularizado y amarillista que tengan porque necesitan que la gente entre. En la coyuntura del periodismo aparece indispensable una discusión para tomar decisiones sobre la manera en que la violencia femicida se informa a la población. Avanzando en este sentido, numerosos espacios académicos y profesionales del campo de la comunicación han elaborado protocolos o guías de buenas prácticas en torno a la cobertura periodística. También nos interesó ver el tema de los manuales, porque es cierto que desde el 2006 a esta parte se han creado muchas herramientas de este tipo, que son herramientas que son decálogos, consejos, que todo periodista tiene al alcance de la mano, que tiene como el ABC de cómo hacer una buena cobertura con perspectiva de género. Entonces nosotros nos enfocamos ahí. ¿Cuáles eran esas producciones? ¿Qué decían? Porque eso también va dejando rastros de esto que decía, de qué es lo que está bien y qué es lo que no. Ampliarle la mirada de la complejidad de lo que está pasando dentro de los medios hoy, digamos. No es solamente el crear un manual de cómo debería ser una correcta cobertura, sino también mirar toda esta otra cuestión más compleja, más amplia y ver qué hacemos ahí. Tal vez pensar en empezar una pedagogía de la pregunta, ¿no? De empezar desde otro lugar, a interpelar desde otros lugares para seguir avanzando más allá de esto que veíamos en los manuales, más allá de estas formas correctas de decir o no decir, de nombrar o no nombrar. Bueno, ir un poquito más allá para también generar como un compromiso periodístico en relación a las coberturas. Los observatorios del CIPECO son un espacio de reflexión continua. Monitorean información, la organizan, evalúan y procesan. Los observatorios articulan con la comunidad y aportan al debate público. Voces del CIPECO. Las rutinas de producción periodística imponen formas estandarizadas para desarrollar una noticia. Por lo tanto, la cobertura de la violencia de género implica aprender y desaprender en el día a día, estar atentos a aspectos claves para decidir cómo contar la noticia. El hecho de cómo se construye ese acontecimiento. Primero que nada, el titular decía, luego de una discusión la mató. Poner el eje en que la mató después de una discusión es algo que no suma a cubrir un acontecimiento de femicidio. Porque básicamente lo que pasó ahí es que un varón mató a una mujer. Y después la cobertura seguía en que la movilera iba haciendo entrevistas a distintos vecinos. Y ahí en las entrevistas las señoras empezaban a decir, no, bueno, pero es que esa señora tenía una trayectoria, estaba loca, en realidad cosas que no sumaban a la cobertura del caso. Y la espectacularización es justamente esto, es hacer de un caso noticioso, sacar elementos que no suman al caso, pero sí generan más morbo, por así decirlo. Creo que la espectacularización va para ese lado, en tratar de generar tanto impacto a partir de la construcción de esa noticia a cualquier costo y a cualquier precio, digamos, sin importarte lo que estás cubriendo, sin importarte que estás cubriendo un asesinato, sin importarte la familia, los niños, todo lo que hay por detrás de ese acontecimiento. Las fuentes entendemos que son muy relevantes al momento de la construcción del acontecimiento, en general en todas las noticias, ¿no? Pero en esta en particular, sobre todo porque hay una preponderancia de las fuentes policiales, que
que bueno, también tienen su característica, por supuesto, entonces las fuentes con que se nutren las noticias y algunas descripciones, por ejemplo, del espacio y el tiempo, ¿no? Hemos visto también que, bueno, porque estaba lejos y era de noche, pasaba la violación, pasaba un femicidio, porque nadie estaba viendo, ¿no es cierto? Como nos detenemos en estas descripciones, estas justificaciones que hay sobre determinados hechos. Fue en un barrio ciudad en el 2019. Toda la noticia se basaba en la descripción de que la chica volvía de su trabajo, se bajó del colectivo porque el colectivo no había entrado al barrio porque había llovido mucho. La chica se bajó, en vez de bajarse a 1 cuadra, se bajó a 3 cuadras. Con ella se bajó un chico que la persiguió, la violó y le mató. Pero las noticias después iban profundizando en que, bueno, se bajó, caminó, y como era de noche y había yuyos altos, ahí el femicida decidió violarla. Y con la palabra decidió violarla. Y después volvía otra nota más a decir, por ejemplo, que el femicida era una persona que no estaba bien mentalmente. Todo eso aparecía en el titular, en la bajada y en la noticia. Constantemente la construcción del acontecimiento marcaba esta justificación. Primero porque el vecino que la mató estaba loco, y después esta recursividad y esta idea de que fue el espacio, porque estaba lleno de barro, porque era de noche y porque había yuyos altos, la que tomara la decisión de violarla y de matarla. Y ese caso particular tuvo mucha relevancia, de hecho tuvo mucha cobertura en La Voz del Interior, porque fue una chica que vivía en un barrio ciudad. Entonces hubo un montón de notas satélites que ya escapaban al acontecimiento, sino que empezaban a trabajar el tema de la precarización de los barrios ciudad, de lo mal que se vive. Un caso hace muy poquito de las 2 mujeres muertas en barrio Autódromo. Las primeras noticias hacían ritos satánicos, ¿no? Como entendemos, ¿no?, que estas formas, digamos, de nombrar el evento, en vez de decir hubo 2 asesinatos, 2 femicidios, como que lo primero es supuestamente estos ritos satánicos antes que la muerte en sí misma, ¿no?, que es tremendo, que después, bueno, fueron progresivamente encontrando los cuerpos. Y algo había, ¿no? Esta duda siempre, ¿no?, de que, bueno, algo hicieron, en algo andaban, entonces, bueno, la causa-efecto es obvia, ¿no? Estás escuchando Voces del CIPECO. Investigación, desarrollo e innovación en comunicación. La comunicación social tiene el desafío de revisar el rol de los medios de comunicación en el abordaje de la violencia de género. Para responder a este reto, el observatorio colabora en un proyecto Impactar, que reúne un equipo multidisciplinario de la UNC junto al gobierno de la provincia de Córdoba. El proyecto se denomina Políticas Públicas y Género en Córdoba, análisis y recomendaciones para el fortalecimiento de la salud integral, el rol de los medios de comunicación y el abordaje de la masculinidad hegemónica. Tanto el observatorio como el grupo de lectura, que empezó siendo como una actividad nuestra que nos gustaba hacer dentro de la facultad, empezó a tener vinculación con otros proyectos institucionales más grandes de la facultad, en la cual en ese proyecto dialogan y confluyen pedidos de otras instituciones de la sociedad civil. En este caso, el Ministerio de las Mujeres. Desde la facultad se armó este proyecto con el Ministerio de las Mujeres, donde confluyen muchas facultades, no solamente la de comunicación, y comunicación específicamente aborda la forma de cobertura de los femicidios. Por ende, por ahí el observatorio también nutre al proyecto Impactar, y el Impactar también nutre lo que nosotros estamos haciendo. En ese trabajo y en ese marco es que nosotros llevamos adelante tanto las tareas del observatorio con los medios, así como esta sistematización que hicimos sobre las guías, decálogos disponibles para los periodistas. Analizar el tratamiento mediático de la violencia de género implica admitir la complejidad que genera la escalada de la violencia. El observatorio tiene como prioridad el relevamiento de las coberturas sobre femicidios, a partir de las inquietudes profesionales y personales de quienes, en tanto mujeres, integran el equipo de investigación. Es ver cómo
en las vidas cotidianas de muchas mujeres, actualmente resignifican su historia, resignifican su trayectoria y su vida a partir de decir, yo viví violencia de género, yo tengo compañeras que murieron por femicidios, y el nombrarlo, el empezar a decirlo, ya es como un montón dentro de las propias trayectorias de cada una, y en este renombrar, está bien que hay una transformación cultural muy grande, ¿no? En las escuelas con la ESI, en las calles con las acciones colectivas, a nivel normativo, pero los medios también tienen un lugar sumamente fundamental en todo este proceso, y que se tematice y se nombre como tal, y está bien, con toda la deficiencia que tenga, pero que esté el problema en la agenda como tal, y que aparezcan los casos con nombres y que digan a esta mujer tal y tal la mató el marido y un femicidio, para mí ayuda a resignificar las propias trayectorias y las propias experiencias de muchas mujeres que dicen, sí, yo tengo una compañera que le pasó esto, o yo misma vivencié esto y pude salir antes de ser tal, digamos. Me parece que eso es como el principal impacto que tuvo que está teniendo esta transformación. Digamos, en las entrevistas de las mujeres aparece eso. Hasta aquí hemos compartido información sobre el trabajo que desarrolla el Observatorio Violencias de Género en los Medios Masivos Cordobeses, dirigido por la magíster en Comunicación y Cultura Contemporánea, María del Carmen Cabezas. El equipo del observatorio está constituido además por María Belén Angelelli, Eugenia Barco, Dolores Grenade, Rebeca Bonino Riff, Laura González, Verónica Araos, Guillermina Huarte, Paloma Rumín y Daniela López. El perfil de ayudantes y adscriptes al observatorio se orienta a estudiantes avanzados de cuarto y quinto año de la licenciatura en Comunicación Social y carreras afines. Te invitamos a contactarte con el observatorio enviando un mail a cipeco@fcc.unc.edu.ar. Este es uno de los 9 episodios de la serie Voces del Cipeco. Voces del Cipeco es un podcast realizado por la editorial Anarchivo junto a la Secretaría de Ciencia y Tecnología, Facultad de Ciencias de la Comunicación, Universidad Nacional de Córdoba. Coordinación General, Marta Pereira y Paula Morales. Producción y guionado, Marco Tonelli y Florencia Brandolini. Locución de Jessica Primitz, Lucrecia Ullate y Leonardo Sánchez. Artística, Ignacio Zablowski. Realización, Multimedia Estudio. Te invitamos a escuchar la serie completa en anarchivo.podcast.